Con el director del hospital de nuestra localidad, doctor Víctor Chías. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Damián? Buen día para vos y para tu audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos. Queríamos saber en qué situación nos encontramos, ya que, bueno, la situación de dengue en todo el país va complejizándose y, bueno, queríamos saber en qué situación estamos. Bueno, nosotros no escapamos a la realidad del país, de la zona en la que estamos. El dengue, por lo menos este año, para nosotros, yo creo que no vamos a tener grandes problemas clínicos graves, por el hecho de que no tenemos pacientes ya infectados previamente. Entonces, los casos más serios siempre se dan en las reinfecciones por dengue. Nosotros tenemos casos activos, tenemos seguramente casos que no han ido nunca a la consulta, entonces uno no tiene un número exacto, porque es decir, vos hablas con grupos familiares donde tienen 1 o 2 pacientes que los estamos viendo y que ellos mismos te relatan que algún familiar tuvo un día de fiebre, tuvo un poco de dolor y pasó, y probablemente eso haya sido dengue también. Entonces, a diferencia del COVID, que uno recibía el paciente con síntomas muy claros, teníamos acceso a hisopos para hacer el diagnóstico y a los 10 días le damos el alta, entonces era muy fácil llevar la cantidad de activos, la cantidad de alta y demás. Con el dengue es mucho más difícil eso, porque no se tiene tanto acceso al diagnóstico etiológico, por así decirlo, con los análisis o con los test rápidos, porque no hay directamente. Los que se consiguen son anticuerpos y no tienen mucha utilidad en la fase aguda. Así que te diría que, bueno, nosotros estamos con casos, como están todos los poblados de la zona, estamos todos más o menos parecidos. Son casos leves, la gran mayoría. Sí se quejan los pacientes del dolor de cabeza, el dolor de cuerpo y la fiebre, que por lo general, en la gran mayoría son 3, 4 días y se pasa. Hemos tenido muy pocos internados, la mayoría han sido por deshidratación, porque también suelen cursar con vómitos, diarrea, mala fiebre. Bueno, son 3 variables que llevan al paciente que se deshidrate, pero que en general con unos sueros de hidratación resuelven perfectamente en 24 horas. Así que esa es la situación actual. Por ahora, para mí no es una situación preocupante. Ajá. Sí me preocupa a futuro, en los años venideros, si no se logra combatir esto, o si veremos qué pasa con la vacuna, que está en fases de estudio en 2 provincias, en Chaco y en Misiones, porque ahí sí yo creo que vamos a tener inconvenientes con las reinfecciones. Bien, Víctor, ¿cómo detectamos, cómo una persona sabe si, o por lo menos puede tener idea cuáles son los síntomas que tiene cuando empieza a tener el dengue, cuando lo empieza a sentir? Lo que normalmente vemos en la grandísima mayoría de los casos es fiebre, realmente fiebre alta, de 39, 40 grados, 38,5, y mucho dolor de cuerpo. Se quejan todos los pacientes de que es un dolor muy particular, que duele todas las fases musculares y con dolor de cabeza y bien detrás de los ojos. Eso es lo más común que vemos. Y después hay otras cosas que suelen aparecer, como te decía recién, vómitos, diarrea, sobre todo más diarrea, más que tantos vómitos, y ya hay otras situaciones en las que aparecen toda una erupción cutánea, que muchas veces son como pequeños granitos o rash. Eso es lo que comúnmente estamos viendo. Nosotros, gracias a Dios, no hemos visto situaciones hemorrágicas, pero en los dengue ya en fase más avanzada lo que suele pasar es eso, que empiezan a tener sangrados de encías, o con la orina, ven la orina más oscura y es como un sangrado urinario, pero lo común es fiebre, el dolor de cabeza y dolor de cuerpo. Esos son los 3 síntomas que te diría son bastante característicos en casi todos los infectados de dengue. ¿El dengue hemorrágico es mucho más grave que el dengue común? Digo, ¿el estado? En general, casi todos los casos de mortalidad de dengue se dan por la fase hemorrágica. Ajá. Porque, el dengue afecta la funcionalidad y la cantidad de las plaquetas. Entonces, al no tener plaquetas, el organismo empieza a tener sangrados y no tiene la materia prima que es para coagular, que son las plaquetas. Normalmente, como para que entiendan, el sistema de coagulación hace cuando se activa como una red, y esa red cubriendo la herida, para que se entienda, y esa red es llenada por las plaquetas. En los pacientes con dengue, uno de los controles que le hacemos análisis es precisamente las plaquetas, porque le bajan el número de plaquetas. Entonces, los pacientes que tienen fases graves llegan al óbito por los sangrados que empiezan a tener de distintos órganos y empieza a funcionar mal el hígado y demás. Pero bueno, eso se ve normalmente en las reinfecciones,
Y te vuelvo a repetir, nosotros en nuestra zona no hemos tenido, gracias a Dios, y no he sentido de casos, por lo menos en los pueblos donde yo transito habitualmente, Claro. que hayan tenido dengue hemorrágico. ¿Qué hay de cierto, Víctor, que una persona que contrajo el dengue tiene más probabilidades de vuelta de volver a agarrarlo? No, eso no es ninguna, no es real. Ajá. El problema es que el que tuvo dengue, en la segunda vez que se infecte, seguramente va a tener muchos síntomas. Ajá. Es lo que yo te decía recién, muchas personas con dengue cursan la enfermedad, a lo mejor con medio día de fiebre, un poco de dolor de cuerpo, y no les llevan el apunte, y nunca se enteraron que tuvo dengue. Claro. Casi 60-70% cursan casi en forma sintomática. Entonces después, cuando se infectan, ahí vuelven a tener todos los síntomas, pero en realidad ya lo tuvo una vez. Claro, claro. ¿Qué tratamiento se le da a la persona que tiene dengue? ¿Qué es lo que hacen En general lo que recomendamos los primeros días es que esté lo más tranquilo posible en su casa, que haga reposo. A ver, acá hay que aclarar algo, no tiene que tener aislamiento. El paciente dengue no es como un paciente COVID que tenía que estar aislado. El paciente dengue tiene que estar primero. Nosotros le indicamos reposo porque el dolor de cuerpo es bastante importante y si uno hace actividad empieza con fiebre y empieza con más dolor. Claro. Entonces, reposo, muy buena hidratación y para bajar la fiebre y para los dolores solamente paracetamol. El paracetamol es de los antitérmicos del que menos interactúa con trastornos en la coagulación. Los otros producen afecciones en la coagulación. Entonces, en estos casos, solo damos paracetamol porque no queremos que interfiera con la coagulación, que es uno de los miedos que tenemos por el dengue. ¿Se entiende? Sí. Solamente eso. En el caso de que empezaran con vómitos o diarreas, pues tratamos siempre de darle algo para cortar ese tipo de síntomas, o antieméticos como el Reliberan, que es lo más común, o para diarrea crema de bismuto, Regulane, que son los medicamentos más habituales. O sea, pero en general se trata de mantener que esté en reposo, que esté tranquilo, claro, bien hidratado y sin fiebre. o sea, la gente no tiene que asustarse. Si hay una persona con dengue, que no se preocupe, que no la va a contagiar porque no tiene nada que ver. Las recomendaciones en esos casos, ahí sí, nosotros se lo decimos a los pacientes con dengue, que es lo importante, que a él no lo vuelva a picar un mosquito, porque si a él lo pica un mosquito, ese mosquito se va a infectar y se transforma en un vector y puede contagiar al resto de personas. Entonces, la persona que tiene dengue tiene que utilizar sí o sí los repelentes cada 2 o 3 horas, tiene que en su casa, en el lugar donde está, tratar de que no haya mosquitos, así que tiene que usar insecticidas y demás, eso sí es bastante importante. Y en lo posible, cuando sale, que tiene que tratar de salir con ropas largas. Entonces, baja la posibilidad de que lo pique un mosquito, que obviamente está. Pero bueno, esas son las medidas básicas, pero no por eso, por tener dengue, tiene que estar aislado. Bien. Eso también se lo hemos explicado, inclusive después a muchos docentes, porque a lo mejor un chiquito ha tenido y tratan de cerrar el curso y no tiene nada que ver. La persona cuando no tiene fiebre y no tiene dolor, hace su vida normal. Bien, tiene que seguir cuidándose unos par de días, obviamente. Claro, en el caso de una persona tenga dengue y dice, bueno, a ver, me siento fuera porque tengo calor en mi casa, hace mucho calor, me siento afuera y dice, me pongo repelente estando con dengue, ¿eso está bien o está mal? Es más importante que se ponga repelente la persona que tiene dengue que la que no tiene dengue. Ajá. No, ¿Por qué? Porque ya sabemos que él tiene el virus en la sangre, ¿no? Claro. Él tiene el virus, entonces lo que hay que evitar es que lo pique el mosquito para que esos mosquitos no se transformen en vectores. Perfecto. No, yo preguntaba porque si podía perjudicarlo en algo y usar el repelente en estado de dengue que tenga, ¿no? No, porque el repelente es algo que va en la piel, no se absorbe nada. Bien. No. Bien. Víctor. Lo ideal es que usemos todos repelentes, porque esa es la realidad. Claro. Pero la persona con dengue es quien más tiene que usar repelentes para cortar la cadena de infección. Claro. Víctor, en el centro de salud, ¿ustedes están atendiendo? ¿Tienen disponibilidad para atender a la gente? ¿Cómo si tenemos disponibilidad? Si están con el personal adecuado, ¿están trabajando bien en ese sentido? Mira, nosotros tenemos siempre 2 médicas fijas de medicina clínica, que es la doctora Poñante, que es una médica nueva que se sumó al hospital, y la doctora Pincera. Ellas están permanentemente, más el médico de guardia, y yo que habitualmente hago también toda la parte quirúrgica y demás, y que cuando las chicas están un poco sobrepasadas de trabajo, las ayudo con la parte clínica también. Pero tenemos 2 médicos fijos. No, a lo que hago pregunta, no estamos desbordados, digo, en caso de la gente que vaya a atenderse por dengue. No, lo que sí la gente tiene que entender que van a tener demoras. ¿Por qué? Porque vamos a priorizar siempre la atención en pacientes mayores de 65, en embarazadas y en niños. A ver,
una recomendación, siempre nosotros decimos que vayan al médico. Ahora, si tienen un cuadro un día que aparece con un poco de fiebre y con dolor de cuerpo, bueno, tómense un paracetamol, se queden tranquilos en su casa, y si eso persiste, bueno, recién vayan a la consulta. Aquí voy, a que no abarrotemos todas las guardias porque uno tuvo 38 grados y nada más, ¿se entiende? Claro. El dengue pasa esto, generalmente genera dolor, genera un poco de fiebre, y uno tiene que tomarlo como tal. Si ya aparece sangrado o aparece que uno tiene mucho boca y no se le corta, sin duda consulten lo más rápido posible. Pero ante las mínimas situaciones de fiebre, es decir, el médico los va a valorar y lo único que le va a hacer es darle eso, recomendarle estar tranquilo en la casa, en reposo, hidratarse bien y tomar paracetamol. Nada más que eso. Y en general 48, 72 horas y los síntomas pasaron sin ningún tipo de problema. Perfecto. Víctor, muchísimas gracias, muy amable. Que sigas muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Ahí teníamos la palabra del doctor Víctor Chía, director del Centro de Salud, charlando con nosotros acerca de la situación de dengue que se está dando y propagando en toda la República Argentina. Y en este caso queríamos saber en qué condiciones estamos en nuestra localidad. Bueno, no nos ha dado un número específico de los casos que tenemos, pero bueno, dijo que dentro de todo estamos en los mismos números que en la zona, ¿no? Así que bueno, esta es un poco el repaso para tener en cuenta, para cuidarnos de cómo actúa el dengue y estar un poco informado acerca de todo esto que viene ocurriendo en el país y que de repente parecería ser una enfermedad desconocida de la que venimos hablando hace muchísimo tiempo y que de golpe, se están saturando principalmente en las grandes ciudades todos los sistemas de salud. Seguimos en la mañana, 10:19.